Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Gaby Corral te saluda. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, como siempre expectante, pero bueno, ahora ya si vamos a hablar del tema economía, un poco temerosa, ¿no? Con las palabras que están dando vuelta, aumento en gas, mañana veremos qué tanto nos duele el aumento en luz y además la reforma tributaria, que hay como una pelea bastante intensa, ¿no? Vamos a decir, se pusieron firmes los productores de vinos, los productores de cerveza, aflojaron un poco los de gaseosas, pero la reforma tributaria sigue siendo peligrosa para los trabajadores. A ver, Gaby, la verdad que en este momento la agenda pública, la agenda política está saturada, diría yo, de cuestiones económicas y cuestiones económicas que afectan la vida cotidiana de la gente, la vida cotidiana de la mayoría del pueblo argentino. Fíjate, vos bien decías la cuestión de las tarifas, los incrementos ya anunciados sobre el gas y la confirmación de que va a haber aumento, aunque no se sabe todavía su magnitud, para la electricidad y la energía, que empiezan este año y continúan el año que viene. Otra vuelta de tuerca, más de lo mismo sobre el bolsillo de los consumidores. Pero, como bien decías también, está la reforma tributaria, que ahora vamos a hacer algunos comentarios de interés, pero también la previsional, pero también la reforma laboral, pero también la reforma de la ley de la competencia y también la de mercado de capitales y también el presupuesto del año que viene. Es decir, que hay una cantidad de leyes, una cantidad de cuestiones que van a impactar sobre el bolsillo y el pueblo argentino, porque son instrumentos que apuntan a viabilizar el programa político del gobierno. Es decir, sabemos que este gobierno representa ciertos intereses y busca moldear la realidad, el mundo, la sociedad, digamos, en línea o al gusto, al paladar de esos intereses, lo que comúnmente denominamos en términos de una sociedad neoliberal, tal como está hoy en boga en buena parte del mundo. Así que la primera cuestión a tener en claro es que estas reformas, estas leyes, hay que analizarlas en esa lógica, en esa clave. No tienen que ver con la economía, con la construcción de una sociedad mejor, con un proyecto de bienestar, que es como habitualmente pensamos, sino con viabilizar ciertos intereses de determinados grupos, en general los más concentrados, las corporaciones económicas en general y las financieras en particular. Y por eso se dan esos debates que vos mencionabas, por ejemplo, al interior de los mismos bloques, porque los distintos lobbies presionan por tener un trato más o menos favorable. De hecho, fíjate que estos proyectos son presentados como de trámite, y por supuesto tiene que tener trámite parlamentario en el Congreso, diputados y senadores, pero en realidad se discuten en otra mesa, ¿verdad? La reforma tributaria no se está discutiendo, se acaba de presentar en diputados, apenas se empezó a discutir, pero ya se está cerrando en el acuerdo con los gobernadores. La reforma previsional y laboral se trata con las representaciones sindicales, y buena parte de la reforma tributaria ya ha sido conversada con los lobbies empresariales. Así que formalmente va a tener trato en un ámbito, pero desde el punto de vista real, y esto justamente evidencia los intereses políticos en juego, las cuestiones se tratan en otros ámbitos, en otras mesas que son las que realmente deciden, ¿verdad? Yo diría, en términos generales de la reforma tributaria, Gabriela, no hay, la verdad, ninguna sorpresa para los que seguimos estos temas desde hace mucho tiempo. Las medidas que allí se presentan, que de todos modos manifiestan, insisto, una intención del Ejecutivo, y ahora van a pasar por toda esta trituradora de lobbies y representaciones de intereses diferenciados, y hay que ver qué queda al final, por lo tanto no vale la pena desgastarse mucho ahora en analizar los impactos de las medidas, porque hasta que atraviesen
todas estas negociaciones puede haber, como ha pasado en otros momentos de la historia, muchos cambios significativos. Pero en términos generales, para que la audiencia entienda hacia dónde va esta reforma, 2 o 3 comentarios claves para entender esto. ¿Te parece que los compartamos, Gabriela? Dale. Primero, estas medidas en términos generales refuerzan la tendencia hacia el debilitamiento estructural del Estado que impulsa este gobierno desde que asumió allá en diciembre de 2015 y que, insisto, está en sintonía con el humor neoliberal que predomina en el mundo. ¿Qué quiere decir esto del debilitamiento estructural del Estado? Bueno, básicamente quiere decir que debilita su capacidad de autofinanciamiento, tiende a que el Estado disponga de menos recursos propios y dependa más del endeudamiento para impulsar sus políticas, lo cual le resta autonomía política, porque obviamente cuando uno depende del acreedor, la voluntad del acreedor forma parte de las decisiones que uno puede tomar, ¿verdad? Esto también sucede en la vida personal, del mismo modo sucede en la política. Un Estado que no tiene capacidad de autofinanciarse, que depende del humor y las condiciones del acreedor para poder financiar sus políticas, es un Estado que tiene menos autonomía, en concreto tiene, para decirlo en una palabra un tanto lamentablemente devaluada en el presente, tiene menos soberanía y es más dependiente que un Estado que tiene capacidad de autofinanciamiento. ¿Y de qué manera se concreta esto? Bueno, la mayor parte de las medidas que se toman buscan trasladar el costo del financiamiento del Estado hacia los consumidores. Medidas como, por ejemplo, las que vos decías, los impuestos a las bebidas, más allá de si le toca al Fernet, le toca al champán, al vino o a la parrala, van directo hacia el ingreso y el bolsillo de los consumidores. Lo mismo pasa con las medidas de los celulares y otros consumos, van trasladando el peso de sostener el Estado hacia los consumidores y van alivianando el pago de las corporaciones. Esto se ve, por ejemplo, en las medidas que tienen que ver con los aportes patronales, distintas medidas de reducción, con la reducción de la alícuota de ganancias para las empresas que reinviertan, y otras por el estilo, como por ejemplo la que se le reclama a los gobernadores respecto al impuesto a los sellos e ingresos brutos, o la unificación de las tasas de seguridad e higiene, que tienden a alivianar el peso del sostén del Estado en manos de las empresas y mejorar su tasa de rentabilidad. Ahora, fíjate vos qué paradoja, y por eso esta medida nos permite reforzar o ejemplificar lo que decíamos antes del debilitamiento estructural del Estado. La reforma tributaria tiende a llevar los impuestos, a ponerle más impuestos, para decirlo así, a los consumidores, impuestos que por lo general son invisibles porque no te das cuenta que lo pagás, como es el caso del IVA o los impuestos internos, porque no aparecen discriminados en el precio. Vos pagás la luz, el gas, el paquete de cigarrillos, el vino, el transporte público, la entrada de cine, el cable o lo que fuere, y no te das cuenta que el impuesto está allí incluido, pero lo estás pagando. Es decir, una parte de tu ingreso se está yendo en impuestos y no lo estás teniendo disponible para poder gastarlo en otros consumos de tu preferencia. Pero al hacerse esto implica que el Estado, para financiarse, depende del consumo. Y claro, el Estado va a tener más recursos en cuanto el consumo sea más grande, y menos recursos cuando el consumo sea más pequeño. Y para que el consumo sea más grande, lo que tiene que mejorar es la dinámica económica, que es justamente lo que no sucede. Entonces, se trasladan impuestos hacia los consumidores en la apuesta de que estos van a financiar al Estado, pero esto requiere de una condición previa, que es que la economía repunte y mejore, y esto no está sucediendo, y por lo tanto este tipo de reforma en este contexto probablemente implique menos recursos para el Estado y mayor déficit. Y último comentario. Una medida como esta es elocuente por lo que propone, pero también por lo que no propone. Y es muy significativo y muy interesante hacer notar, Gabriela, que no hay ninguna medida que tienda a gravar la riqueza. En todo caso, se grava
el ingreso, pero no la riqueza acumulada, no el stock de riqueza. Por ejemplo, no hay medidas que afecten al patrimonio y en particular a la tenencia de la tierra, al impuesto inmobiliario, que es la gran vergüenza del sistema tributario argentino, que en un país donde existe el stock de tierras aptas más importante o de los más importantes del mundo, la contribución que hacen esas tierras aptas que generan ganancias y rentas extraordinarias al sostenimiento del Estado y del bienestar colectivo es mínimo e irrisorio. No hay ninguna medida que apunte a agravar la riqueza. Y esto es consecuente con este tipo de mirada y de intereses que representa el gobierno actual. Traslada el costo del sostenimiento del Estado sobre los consumidores, es decir, sobre la mayoría del pueblo argentino, aliviana el peso fiscal de las empresas y no toca la riqueza concentrada, acumulada a lo largo de la historia. Básicamente vamos a pasarlo un poco a lo más criollo que me sale, ¿no? Vamos a tener más déficit porque como no tenemos consumo y los impuestos van a venir para todos los que consumimos, es decir, para la masa consumidora y no para la masa que tiene grandes capitales, es decir, no les van a poner impuestos a la gente rica, es decir, no van a tener impuestos sobre sus capitales, sino que a todos los que tenemos que comprar las cuestiones básicas para sobrevivir, correcto, porque va a haber impuestos a la comida, a todo, se van a agravar los impuestos, nosotros vamos a tener que pagar o financiar al Estado como se hace históricamente. Ahora, se va a financiar al Estado desde el aumento, o vamos a decir, de esta reforma impositiva con impuestos en las cosas consumibles, pero como no aumenta el consumo, porque no repunta la economía del trabajo, vamos a decir, porque la economía financiera y la gente que apuesta en las LEVACs aumenta constantemente. Por supuesto, pero eso se los bajan los impuestos. Claro, pero y aparte les dan un mayor porcentaje después para que retiren. Correcto. La tasa de interés, esta no me salía. Pero a todo esto, como el consumo y la economía no repuntan, el Estado va a seguir teniendo déficit. ¿Qué fue lo que dijo Mauricio Macri sobre el déficit y la deuda? Sí, mientras tengamos déficit vamos a seguir tomando deuda. Así es. A confesión de parte, relevo de prueba, Gabriela, es decir que la consecuencia de esto va a ser seguir alimentando la bola del endeudamiento, no solo en cabeza del Estado Nacional, también en cabeza de las provincias, como se está viendo de manera creciente, cada vez más alarmante, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, está en los diarios de estos días, porque este nuevo pacto fiscal, donde les piden a las provincias que reduzcan sus gravámenes, ingresos brutos, sellos, y a los municipios la tasa de seguridad y higiene, también significa un mensaje de bajen los impuestos y vayan a endeudarse. Sabemos que esta política es insostenible a largo plazo, pero mientras tanto, mientras funciona y genera los efectos que ya hemos vivido más de una vez, lamentablemente, en la Argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Una última cosa que a mí no me quedó muy clara y Dale. Es por qué se castiga en cuanto al aumento de gas al que consume menos, porque el aumento va a ser aproximadamente un 45%, pero podría llegar a un 58% para los hogares que menos gas consumen. O sea, a mí entender, esto está castigando al que encima ahorra en gas. Sí, y también se ponen condiciones más exigentes para acceder a los subsidios o a la eliminación de la tarifa en el caso de condiciones sociales, ¿no? A ver, es la lógica de regresividad que se ve tanto en el caso de las tarifas como en el caso de impuestos. Quienes más tienen, o sobre quienes cae en mayor medida el esfuerzo a realizar, sea en el pago de tarifas o de impuestos, es en los sectores que tienen relativamente una posición más débil. Esto, lamentablemente, es así y es la lógica que subyace a todas las medidas que impulsa este gobierno. ¿Cómo lo justifican ellos? Bueno, es la famosa teoría del derrame, ¿verdad? Dicen, mientras le quitamos el peso del sostenimiento del Estado, mientras aliviamos fiscalmente a los sectores más poderosos, esto va a generar mayor crecimiento y derrame de la economía y mejora para todos. Ese verso, pero esa ilusión. Eso te iba a decir, ya estamos en el 2017, la teoría del derrame, hemos visto cómo la plantean una y otra vez. ¿En algún momento se derramó algo?
Lo único cierto es que la teoría del derrame no derrama, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Hasta la próxima, buenos días. Buenos días. Les recordamos a todos que estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico.